Estamos con Diego, Fernando y Julia, director y protagonistas de la nueva película Subsuelo. Enhorabuena por el trabajo, me ha parecido muy interesante. Diego, ¿qué es lo que te incitó a aceptar el papel? Bueno, más que aceptarlo, y tuve que hacer un proceso de casting como Julia y como todos los actores que estamos en la peli. Y trabajar con Fernando es que es un sueño, entonces no es aceptarlo, es desearlo mucho y tener la suerte y la... sí, como que se alineen un poco los astros y el personaje de repente, de alguna manera, pues dar en la tecla que ellos querían o vislumbraban para poder hacerlo, sí. Y en tu caso, Julia, ¿qué te llevó a querer hacer este? Lo mismo, o sea, es una suerte y eso, es que no es... Es un deseo que se cumple de repente. Entonces, bueno, por eso lo he aceptado. Fernando, de todas las novelas que hay, ¿por qué elegiste adaptar al cine Subsuelo? Bueno, cuando la leí me interesó, digamos, el sitio desde el que aborda el retrato de una institución que todos más o menos conocemos, estamos insertados en ella, que es la familia. Y tenía también ganas de hacer algo con un planteamiento más de género, un thriller, y creo que se juntaron esas dos cosas, aparte de que por otro lado hay un planteamiento del uso del tiempo en la novela que me interesó mucho y que era un reto intentar trasladarlo a la pantalla, ¿no? Entonces de esos tres elementos de donde surge, ¿no? Me gustaría saber también para Diego y Julia, ¿qué es lo que más, a la hora de construir el personaje, cómo entrasteis a esa parte oscura? Bueno, para mí había que encontrar la verdad y de alguna manera el origen de eso, o no sé si el origen, sobre todo el motor de eso, y a mí me sirvió mucho anclarme a los vínculos que tiene Fabián con el resto de los personajes que pivotan en la peli, pero sobre todo con Eva, con el personaje que hace Julia, y sobre todo escarbar ahí en cuáles son sus dolores, sus angustias, sus carencias, qué necesita de los otros que no está recibiendo, o qué posición le gustaría tener dentro de este marco o de esa institución de la familia, y de alguna manera pues en cada secuencia eso ir cargándote de todo lo que se genera, no solo por lo externo de la película y por las cosas que suceden, como por ejemplo el accidente, que obviamente condiciona todo, obviamente la silla de ruedas también le condiciona mucho, sino por todo lo que está un poco soterrado, que no se dicen, que no se cuenta explícitamente por texto, pero que sucede igualmente. Bueno, yo creo que para mí fue como el construir, tuvimos 6 meses de ensayo prácticamente, y construir desde el guión un universo paralelo y ficcional, ¿no? Que está lleno de un montón de cosas que una vez las vas integrando y descubriendo desde ti, como desde las atmósferas, ¿no? Desde estas circunstancias que son tan concretas, yo empezaba como a habitar las sensaciones, ¿no? Como desde el... Bueno, como desde el juego del actor y el trabajo con Fernando y con el otro, ¿no? O sea, ha sido muy gustoso para toda la oscuridad que, eso, como tú dices, teníamos que habitar. Hemos creado un mundo paralelo. Fernando, siempre se dice que para adaptar una novela al guión hay que transformar de lo mental a lo físico. La novela yo no la he leído, pero me gustaría saber si en la novela había muchas partes explicando los sentimientos de sus personajes que has quitado y cómo has construido el guión. A ver, o sea, yo no había escuchado esto que comentabas de lo mental y lo físico. Sí que es verdad que cuando adaptas una novela tienes que priorizar cosas, no te cabe todo. O sea, una película es un contenedor limitado, con una duración, con una serie de cosas, entonces tienes que priorizar unas sobre otras. Hay mucho trabajo como de limar elementos que estaban presentes en la novela y luego en la película no lo están, y yo creo que el trabajo
por ejemplo, las cuestiones en las que se ha modificado la película, el guión, digamos, en relación a lo que venía de la novela, tiene que ver con intentar trabajar desde una construcción de personajes más realista, más naturalista, que quizás la novela, como es más de género puro y duro, no. Entonces, claro, si trasladas esos elementos como tan de género a la pantalla desde un registro realista y naturalista, no te funcionan. Entonces yo creo que hemos trabajado, y digo hemos porque hemos hablado mucho de los personajes, ensayando y tal, para intentar que no nos constriñeran, digamos, determinadas reacciones o cosas que pudiera haber en la novela, y plantearlo desde los personajes que estábamos construyendo, obviamente referenciados a la novela, pero estábamos haciendo una reconstrucción, ¿no? ¿Estos personajes os han servido para, haciendo un ejercicio introspectivo, descubrir algunas cosas sobre vosotros que a lo mejor no sabíais o que habéis podido identificar? Sí, o sea, yo creo que en general todos callamos, bueno, no sé si todos, ¿no? Pero de alguna manera callamos mucho, y hay muchos sentimientos que bueno, que no nos vemos como en el lugar, ¿no? Con la capacidad de compartir, y que creo que van formando y deformando nuestra evolución. Y bueno, y eso pues se explora mucho en el personaje de Eva, y yo pues también lo veo a veces en mí. Y luego creo que también el sentimiento de culpa es algo muy común en nuestra cultura, y bueno, creo que ahí también he descubierto parte de mí interesante. En mi caso, pues claro, el personaje tiene algo como no solo muy alejado de mí, sino alejado de la bondad humana. Entonces es difícil identificarse ahí, pero sí que viajar por las oscuridades, a mí es una cosa que, como Diego, siempre me da mucho miedo. Bueno, de alguna manera rehúso un poco de mis tristezas y de mis angustias o de mis soledades, y las intento como habitar lo menos posible y pasarlas un poco rápido y por encima. Y sí que creo que he hecho un ejercicio de mirarlas un poco, no sé si las mías, las de Fabián, y de alguna manera me imagino que alguna mía también habré revisado inconscientemente, claro. Sí. En la película hay distintos personajes. Yo creo que Fabián, que tú interpretas, el sentimiento que más le domina es rabia, ¿puede ser? Sí. El de Eva es la culpa, totalmente, y vuestras padres, yo diría que es más, no la ignorancia, pero sí el saber que han hecho algo que no está bien conscientemente, ¿no? ¿Con cuál de los tres sentimientos creéis que es más difícil vivir? ¿Con rabia, con culpa, o sabiendo que has hecho algo que para ayudar a alguien le estás perjudicando a ti mismo? Yo creo que la culpa es muy inmovilizante. La rabia... Están interconectadas, ¿no? Pero Sí. no lo sé. Sí, pero si hay que elegir, yo creo que la culpa es más... Sí, te deja más paralizado. La rabia moviliza y sueltas de alguna manera, aunque a veces no sea muy, pues no sé, lo más sanador o más orgánico, más reparador, pero yo creo que sí, yo creo que la culpa. Sí. Un poco como ha dicho Julia, que están interconectados, yo pienso que también depende del nivel y de la escala, ¿no? Puedes tener mucha rabia o un poquito de rabia, y puedes tener, claro, es que depende un poco de el nivel de concentración de esas cosas, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Julia, de que están interconectados, y muy de acuerdo también con lo que ha dicho Diego, de que la culpa es como muy movilizante, y de hecho es como una de las cosas de las que hemos querido hablar en la peli, ¿no? De que la culpa puede ser algo que te bloquee en una situación tan extrema como la que pasa el personaje de Eva, y que lamentablemente es por algo por lo que pasan muchas personas, ¿no? No digo específicamente lo que ocurre en la película, pero bueno, sentirse culpable por algo y que eso te impida pedir ayuda, por ejemplo, es bastante complicado. Sí. Viendo la película he visto también algunas cosas de Teresa Racan, no sé si conoces
¿De qué, perdón? ¿Qué no? ¿Eres Rakan, la de Mil Sola? No. Bueno, pues también habla mucho sobre la culpa y sobre cómo te va atormentando el resto de tu vida. Quería saber por qué en la relación que tenéis los hermanos, por qué tú no te atreves a enfrentarte a él, por qué tú la tienes tan dominada incluso desde antes del accidente, y para ti, Fernando, si crees que el mal es inherente al ser humano. Y esa os la extiendo a los tres, si queréis contestar. Perdón, estaba saludando ahí. Yo no creo que él la tenga dominada antes del accidente. Creo que precisamente el accidente facilita o abre una rendija por la que él puede colarse y le da como una especie de impunidad, o él cree que se la da, desde luego, aunque no se la da, para hacer según qué cosas, bueno, las cosas que suceden en la película, y para extorsionarla, manipularla y todo lo que viene. Sí, pero para mí era importante también trabajar que antes, en el primer plano secuencia de la película, dibujar ya el personaje y quitarle la máscara de alguna manera. Es el primer personaje que de alguna manera el público conoce directamente y entiende, bueno, puede vislumbrar un poco por dónde van los tiros, pero creo que él, eso, o sea, el cóctel Molotov que lleva de antes es gigantesco, precisamente porque él sabe o creo que puede como intuir que lo que le pasa y que todo lo que y como él, sí, todas las cosas que cómo viven las cosas no es lo más normal, quizá, o es que normal, la palabra normal no me gusta, pero más no sé, cotidiano. Sí, no sé, como la forma de actuar y entender el mundo y las emociones y sobre todo cómo gestionarlas, y cómo no es lo más sano ni orgánico ni normal. Entonces creo que él se va soltando a medida que la película le da como más privilegios para hacerlo, o privilegios, oportunidades, o eso, le da cierta impunidad. Bueno, yo creo que en este tipo de situaciones es muy complejo tener la capacidad de nombrar lo que está pasando, el apoyo, las herramientas. O sea, son situaciones muy complejas de las que es muy difícil salir. Y también, como dice Fernando, la culpa pues un poco le impide, es otro impedimento más a todas estas circunstancias que no le permiten pues salir de esa situación en la que está atrapada. Eso. No, yo me he quedado pensando en esto que decía, si el mal es inherente al ser humano, que al final es un poco la frase de el hombre es un lobo para el hombre y tal, ¿no? No lo sé, o sea, sí, pienso que quizás sí. También, como decía antes, depende de la escala, ¿no? O sea, y depende también, muchas veces el mal es involuntario. O sea, estás haciendo algo con la mejor de las intenciones y estás generando mal, que de eso también habla un poco la película, ¿no? O sea, de el afán de sobreprotección, cómo te puede llevar a que te salga el tiro por la culata directamente, a que lo que estás queriendo conseguir no es para nada lo que realmente acabas consiguiendo, que es lo opuesto, ¿no? Pero sí, supongo que sí. O sea, aparte es que como que todo necesita su opuesto, ¿no? Entonces, la bondad como concepto está genial, y hay toda una rama filosófica que habla de eso y me encanta, pero la bondad supongo que siempre está contrarrestando la maldad, entonces siempre está ahí, y a mí me interesa esa maldad que aparece en lo cotidiano, ¿no? Que es un poco también lo que ocurre en la película, ¿no? Yo cuando ayer vi la película, el final me gustó mucho, pero me estaba tan metido en el largometraje que me quedé con ganas de más, de saber un poco más cómo van a vuestros personajes. Quería preguntarte a ti, Fernando, como guionista, si ese fue el final que tuviste claro desde un principio, que querías que acabara ahí la película, y a vosotros, sin hacer spoilers, ¿qué futuro esperáis de vuestros personajes? ¿Cómo creéis que van a seguir viviendo? Voy yo con lo primero. O sea, a nivel de construcción de guión, el final sí que es algo a lo que dimos bastantes vueltas.
difiere del final que hay en la novela, porque considerábamos que no, por lo que comentaba antes, ¿no? Que desde un registro más realista y naturalista quizás no se sostuviera aquello. Y le dimos bastantes vueltas, siempre pensando desde los personajes, muy concretamente desde el personaje de Eva, ¿no? De qué ocurriría si llegase la cosa a este punto, ¿no? Y sí, le dimos muchas vueltas, pero sí que siempre estuvo más o menos presente la coda final, la coda que hay al final, digamos, más allá de lo que es el final que cierra la trama, ¿no? Y luego lo vuestro. O sea, yo creo que la situación es difícil que mejore mucho, ¿no? O sea, está todo muy deshecho. Sí que creo que hay algo en ella que se libera y que ella puede de alguna manera recogerse al final, ¿no? Y darse un pequeño, quizás no abrazo, ¿no? Pero un pequeño empujón a sí misma. Pero es verdad que, bueno, que también es un thriller, o sea, está la cosa muy fastidiada ya y no les auguro un futuro brillante. Cena de Navidad. Una cena de Navidad silenciosa. Yo a Fabián le deseo que haya, no sé, que sea un punto para iniciar un camino hacia la reparación de su alma y de su ser. No sé. Espero que haya aprendido algo del sitio al que ha llevado a su hermana y a él mismo y a su familia a unos límites sí, absolutamente terroríficos. Y entonces espero que sea como eso, como un punto de giro en su historia para, no sé, revisarse, ir a terapia y ver si puede, yo qué sé, solucionarse algo ahí. A raíz de lo que acabas de comentar, Fabián, ¿tú crees que él es malo ya por naturaleza o que se ha hecho malo por la sociedad en la que él vive? ¿Es él ya o le han hecho malo? No lo sé. O sea, no lo sé, ni siquiera no lo sabía cuando hacía el personaje, ni en los ensayos, ni durante la película, ni lo sé ahora al verla. Creo que la peli no te da ninguna respuesta, no te hace las preguntas de alguna manera, o el espectador puede sacar ahí un poco las respuestas o las... bueno, si las respuestas que quiera. Sí, eso, versiones, gracias. Las versiones que cada uno se haga. Creo que está en una situación en la que el mal le sirve como un motor de supervivencia, porque él creo que no aceptaría la vida que tiene, ni acepta quién es y qué lugar le ha tocado ser en el mundo, y sobre todo qué lugar le ha tocado ser y estar respecto a su hermana. Entonces creo que el mal es su motor, pero no lo sé si es o se ha hecho, no lo sé. La última pregunta que tengo para ti, Fernando, es: a la hora de escribir el guión, ¿tuviste claro que la relación entre ellos dos tenía que ser como un personaje más activo, más que propusiera una hermana más receptora, pero que al final ya se verá? ¿Lo tuviste claro desde el principio? Y luego, para ti, Julia, la última es: ¿cómo ha sido para ti ver la evolución de tu personaje con respecto a Fabián? Pues francamente, conforme me lo preguntaba estaba pensando, y es que tampoco creo que trabaje yo desde ahí, pensando las cosas desde ese sitio, ¿no? De voy a hacer un personaje más proactivo y otro menos. Digamos que yo, o sea, obviamente en este caso todo procede de la novela, pero también es verdad que hemos variado bastantes cosas. Pero yo, no sé, a veces me siento un poco un medium respecto a... Están ahí los personajes y te pones a escribir y de repente hacen y dicen cosas que no sé muy bien de dónde salen, pero es como que ya empiezan como a cobrar vida. Pero no desde una predisposición a que sea de una manera concreta. Y luego, claro, esa vida que tú le das, que escribes y todo eso, una vez que luego lo empiezas a poner en pie,
con ellos, por ejemplo, te das cuenta de que igual hay un montón de cosas que no funcionan, que estás queriendo contar algo y está bien a donde quieres llegar, pero no la manera en la que lo estás haciendo. Entonces ahí ya surge el trabajo de... Porque yo parto de la premisa de que si tienes buenos intérpretes y de repente todo está bien y hay algo que no funciona, igual el problema no está en ellos, está en el texto o en la situación que tienes escrita, ¿no? Y entonces como, ¿esto por qué no te lo crees, no? O sea, porque no me creo lo que estás haciendo y es porque tú no te lo estás creyendo. Entonces vamos a darle una vuelta y entonces de ahí surge un trabajo que para mí es de los más bonitos, que es cómo empezar a darle vueltas a las cosas para llevarlas hacia un sitio que se sostengan mejor que lo que tú habías escrito sobre papel. El papel lo aguanta todo, pero luego cuando lo pones en pie ya no tanto. El texto cuando sale... Claro, sí. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿La pregunta? Que, ¿cómo fuiste viendo la evolución de tu personaje con respecto a tu contrapunto, Fabián? Bueno, como espectadora de la historia, pues una evolución desgarradora. O sea, me refiero a ver cómo se va consumiendo, vamos, no solo por el personaje de Fabián, sino por las circunstancias y cómo, bueno, a la vez se consume y a la vez cada vez se carga de más cosas, ¿no? Para llegar a un culmen en el que finalmente explota. Yo creo que es una progresión muy compleja y extendida durante el tiempo. O sea, es que, no sé, una evolución muy dolorosa. Pues muchísimas gracias. Lo último, un saludo para los de 75 milímetros para que vayan al Pina versus Sur. Vale. Pues un saludo para... ¿Cómo es? 75 milímetros. 35. Te has venido un poco arriba. Repito, perdón. Vámonos. Un saludo para 35 milímetros. Tenéis Subsuelo el 7 de noviembre en cines. Y vayan a verla, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, gracias.